Hola hermanos, soy Padre Heriberto. Los saludo desde el oratorio de San Felipe Neri de Tlalnepantla y agradezco la oportunidad que me dan los hermanos del oratorio filipense para compartir con ustedes una reflexión del Evangelio del día. Hoy vamos a escuchar el texto correspondiente al día martes 31 de agosto. Yo los invito a escuchar, a estar atentos, a dejar que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el episodio de este día narra la autoridad, la fuerza y el poder de la palabra de Jesús. Dice el texto que todos decían: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Este episodio me recuerda a uno semejante en que los discípulos, mientras navegaban y estaban atemorizados por la tempestad, por la tormenta, van con Jesús y le dicen: oye, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús se levanta, increpa al viento y al mar diciendo: calla y enmudece. Y entonces vino una gran bonanza, por lo que se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Hermanos, quien habla es Jesús. Jesús, que tiene poder sobre los espíritus inmundos, que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, que hace prodigios, signos, milagros con el poder de su palabra. Y es por eso que es conveniente para nosotros estar atentos, escuchar la voz de Jesús, porque Jesús es aquel quien el Padre había anunciado en el libro del Deuteronomio. Dice el texto: yo les suscitaré un profeta, uno semejante a ustedes. Todo el que escuche a este profeta vivirá. Bueno, hermanos, Jesús es el que habla las palabras de Dios. Jesús es Dios. Dios ha puesto sus palabras en su boca. Por eso Jesús, cuando habla, tiene poder, tiene la fuerza para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Jesús, como dice también el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, Jesús es la palabra encarnada. Recuerden cómo dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, y nada se hizo con ella, sin ella. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es pues Jesús la palabra encarnada. Por lo tanto, escuchar a Jesús, creer en Jesús, creer en su palabra, que basta para curarnos, para salvarnos, para liberarnos, es dejar
que su palabra nos vaya transformando. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra con buena intención, cuando dejamos que anide en nuestros corazones, esa palabra tiene la fuerza para ir cambiando nuestros criterios, moviendo nuestra voluntad, y por eso va haciendo poco a poco, en la medida que nos dejamos y el Espíritu Santo actúa en nosotros, que esa palabra nos regenere. Hoy, hermanos, escuchar a Jesús es tener la oportunidad de ser criaturas nuevas. También, como dice la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, que conoce los secretos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Hay muchísimos textos de la palabra de Dios que nos pueden ayudar a comprender cómo Cristo es esa palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dice a los judíos, capítulo 5 de San Juan, ustedes estudian las escrituras porque creen encontrar en ellas vida eterna, pues dice Jesús, las escrituras hablan de mí. Nosotros, como oratorianos, sabemos que uno de los rasgos de la espiritualidad filipense está precisamente en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, o como solemos decir, en el trato familiar con la palabra de Dios. Ya en los comienzos de las prácticas filipenses, el encuentro con la palabra de Dios de modo coloquial, de modo sencillo, fue marcando un estilo de vida en los primeros oratorianos. Recordemos también las palabras de San Jerónimo, que decía, quien conoce las Escrituras, conoce a Cristo. Quien ignora las Escrituras, ignora a Cristo. En el oratorio de San Felipe Neri, desde sus orígenes, en el inicio, está la palabra de Dios predicada. Una palabra que se escucha, que es aceptada, que es vivida y que después es llevada a las personas para que puedan comprender la voluntad de Dios. Ojalá a nosotros que somos y nos decimos hijos de San Felipe Neri, no olvidemos la práctica de la meditación, hacer vida la palabra de Dios y dejar que esa palabra vaya permeando todos nuestros actos. Así que el Señor nos ayude no solamente a escuchar, sino también a poner en práctica la palabra que Dios nos da. Dios les bendiga. Hasta pronto.